Entonces estamos grabando. Empezando entonces, un gusto recibir a Viviana Rojas para nuestro seminario de esta semana del programa de posgrado en Ecología y Evolución de la Biodiversidad. Viviana va a presentar su charla en español, pero los diapositivos son en inglés. Que el título entonces es Multidimensional Assessment of Hunting Activity in Protected Areas of the Dry Chaco in Paraguay, off Paraguay. Entonces, muchas gracias, Viviana, y podemos empezar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Em, mi nombre es Viviana, soy bióloga de Paraguay y recientemente, en diciembre, terminé mi doctorado en la Universidad de Florida. Hice mi investigación en Paraguay en los últimos 5 años. Y bueno, los que les voy a presentar aquí son los resultados de mi tesis doctoral. Y lo que tengo es un pequeño background y después les voy a hablar de mis 3 capítulos. Y por último, algunas recomendaciones y conclusiones generales de la investigación. Entonces, para tener un poco una idea de dónde viene mi trabajo, mi enfoque fue en áreas protegidas, que como ustedes saben son claves para la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, en todo el mundo siguen experimentando desafíos para lograr sus objetivos de conservación. Estos desafíos varían inmensamente de acuerdo a la realidad política, cultural en el mundo, pero casi siempre están relacionados con la falta de recursos financieros o recursos humanos. Y además están relacionados con las presiones que van cambiando tanto fuera como dentro de las áreas protegidas. Dentro de esas presiones, la cacería es una de las amenazas que más se reporta como principal en las áreas protegidas. Y si miramos específicamente a América Latina, el 60% de las áreas protegidas considera la cacería como su mayor desafío de conservación. Y esto es especialmente preocupante para áreas protegidas localizadas en lo que llamamos fronteras de deforestación o deforestation frontiers. Estas fronteras de deforestación son áreas que están siendo, em, que están cambiando su paisaje de manera exorbitante, y uno de esos ejemplos es el Chaco Seco de Sudamérica. El Chaco Seco es una extensa masa boscosa de bosque seco, tropical y subtropical que se extiende en Paraguay, Argentina y Bolivia. Tiene una de las tasas de deforestación más altas del mundo y es la segunda masa boscosa más grande después de la Amazonía. Tiene endemismos, una gran cantidad de endemismos y diversidad biológica, por ejemplo, de cenartros, y también está el endémico pecarí chaqueño. En Paraguay se le dice tahuá, en Argentina se le dice chancho quimelero. Y es uno de los sitios más importantes en lo que respecta al hábitat del jaguar. Ahora, muchos de ustedes no estarán familiarizados con el Chaco Seco, entonces solamente incluí esta pequeña diapositiva para que tengan una imagen de a qué me refiero cuando hablo de Chaco Seco. Es un bosque denso, espinoso, no muy amigable para caminar. em, y es parte del Gran Chaco americano. El Gran Chaco americano sí contempla otros ecosistemas, por ejemplo, el Chaco húmedo o una parte pantanal que sí compartimos con Brasil, al igual que el Chaco húmedo, pero este es exclusivamente Chaco seco. Tiene unos inviernos muy secos y unos veranos muy lluviosos. Y tiene un gradiente de precipitación también bastante marcado. Entonces, ¿cuáles realmente son las amenazas del Chaco seco? Como les había mencionado, tiene una de las tasas de deforestación más altas del mundo. Este es un video que fue tomado desde un dron desde un área protegida. Y como ustedes pueden ver, em, las parcelas de deforestación son generalmente las que avanzan en el paisaje chaqueño. Son principalmente para ganadería, si bien ya en zonas del Chaco paraguayo se está haciendo bastante agricultura. Chaco argentino sí fue desarrollado para agricultura en mayor medida,
pero en Paraguay es más para ganadería. Entonces, esta deforestación, estas parcelas que se van formando para ganadería, como ustedes pueden ver y saben de paisajes en Brasil y en la región, abre caminos, abre ingreso a áreas protegidas. Si bien los caminos en el Chaco paraguayo son la mayoría de tierra, como los que pueden ver en la imagen, cada vez se está poblando más alrededor de las áreas protegidas. Está entrando más gente, se están formando pequeños pueblos, pequeños asentamientos. Entonces, todo esto hace que aumente la presión antrópica alrededor de las áreas protegidas. Y entre ellos hablamos de la presión de cacería. Entonces, ¿qué tanto es un problema la cacería en el Chaco Seco? Realmente no había información. Todos los planes de manejo de las áreas protegidas y todos los planes de acción de las especies que habitan en el Chaco mencionan a la cacería como una amenaza. Sin embargo, hasta ahora no se cuantificó nunca cuánto es la presión de cacería. Y tengo esta diapositiva especialmente cuando la hice en inglés porque en inglés hay una diferenciación muy clave en términos, en palabras, cuando hablamos de cacería legal e ilegal. En inglés, el término poaching hace referencia a la cacería ilegal exclusivamente. Y hunting es un término más general de cacería legal. Esto fue un tema que surgió muy temprano mi proyecto porque en español hay un solo término y le agregas si es cacería legal o ilegal. Y ahí fue cuando me di cuenta de que realmente a mí no me interesa si la cacería de las áreas protegidas es legal o ilegal, sino que me interesa saber qué está pasando, independientemente de su estado legal. Entonces, a lo largo de mi disertación, mi evaluación habla de cacería, independientemente de si está llevada a cabo de manera legal o ilegal. Sin embargo, para que tengan una idea, voy a darles un contexto luego de la cacería en Paraguay. Entonces, el objetivo de mi investigación fue realmente llenar este vacío de información con respecto a dónde está la cacería en las áreas protegidas, cuál es su intensidad y también explorar un poco más de las dimensiones de la cacería. Y a dimensiones me refiero a todo lo que compete a un cazador, por qué caza, qué especies caza, qué herramientas utiliza. Si bien estos son cosas que uno conoce o se conocen de manera cultural, digamos, no estaba bien documentado. Entonces también quería conocer un poco sobre el efecto de esta cacería en los mamíferos dentro de las áreas protegidas. Entonces, como les decía, en el contexto de Paraguay, la cacería en general es ilegal para paraguayos no indígenas. Las etnias, las comunidades indígenas pueden cazar dentro de las áreas protegidas y estas comunidades pueden o no estar dentro de áreas protegidas. Em, Hay regulaciones específicas con respecto a cacería, estas varían en el Gran Chaco, pero en Paraguay, como les mencioné, está prohibida a excepción de temporadas de caza que están reguladas por el Ministerio de Ambiente y son exclusivamente para control de jabalí y de algunas palomas. Sin embargo, esto es fuera de áreas protegidas. Sin embargo, los pocos estudios publicados que hay y el conocimiento general es que la cacería es prevalente y está culturalmente aceptada en el Chaco. Hay poco control, poco control de las autoridades y hay mucha cacería de subsistencia que no está regularizada. Hay también comercialización de carne silvestre y también hay cacería de retaliación que es uno de los principales problemas para algunas especies de carnívoros, por ejemplo, pumas y jaguares. Entonces, mi trabajo fue en tres áreas protegidas del Chaco paraguayo que están en el mapa A, B y C. Em, Estas áreas protegidas son mm, las únicas que en el momento de mi investigación, que fue durante el 2022, perdón, 2021, 2022 y 2023 en campo, eran las únicas áreas protegidas que en el momento tenían guardaparques. Entonces, por eso elegí estas áreas protegidas, pero hay varias más de importancia.
No existía patrullaje como tal en estas áreas protegidas, como para que tengan un contexto de cómo funciona. Entonces, mi primer capítulo, en el que yo buscaba explorar las dimensiones de la cacería, mi objetivo principal fue describir las motivaciones y los métodos utilizados por los cazadores, examinar cuáles son las características de las especies más cazadas y cuál es la percepción de las tendencias poblacionales de estas especies, así como evaluar la percepción de la frecuencia de la cacería dentro de las áreas protegidas. Para eso realicé entrevistas con gente que toma decisiones sobre las áreas protegidas o que trabaja en las áreas protegidas. Realicé 30 entrevistas a los guardaparques, a profesionales de conservación que trabajan en general en estas áreas protegidas, así también como los coordinadores o las personas que manejan estas áreas y a personas del Ministerio de Ambiente que trabajan específicamente en el Chaco. Y yo exploré sus percepciones sobre estas dimensiones. Para explorar estas motivaciones, eh, utilicé, como les digo, entrevistas y para explorar las características de las especies, utilicé un marco teórico que está basado en criminología, que les voy a explicar un poco más. Entonces, con respecto a las motivaciones, lo que yo hice fue usar una tipología que ya estaba publicada, donde habían 5 categorías de motivaciones. Estas motivaciones fueron creadas en el contexto de tráfico de fauna silvestre, entonces había algunas cosas que no cuadraban muy bien con mi investigación. Entonces yo agregué una categoría más. Esta tipología tenía 5 categorías y cada una de ellas tenía subcategorías. Es solamente una forma de mapear las motivaciones para clarificar o para tener una idea de la complejidad que existe en el uso de vida silvestre. Entonces, a medida que les voy presentando los resultados, voy a ir explicando un poco más de la metodología también. Entonces, el resultado de mis entrevistas, el 100% de los entrevistados respondieron que las armas de fuego son el principal método de cacería en el Chaco de Paraguay. Identificamos 4 categorías de motivación y, como les mencioné, agregué una categoría más. Las categorías que identificamos son experiencial, financiera, funcional, retaliatoria, que es la que agregué, y social. Ahora les voy a explicar un poco más. En mayor, en mayor medida, la mayoría de las personas ex- mencionó que la principal motivación para la cacería es experiencial y eso significa que está relacionada a la recreación. Ahora voy a explicar un poco más. Entonces, el 44% de las respuestas decían que la percepción es de que la cacería es experiencial, es decir, relacionada a lo que es recreacional, que es lo que generalmente conocemos como cacería deportiva o cacería de trofeo, y otra parte mencionaba también que la cacería es, em, digamos, para satisfacer algún gusto, por ejemplo, la preferencia de consumo de carne silvestre. Y eso en esta tipología lo llamaban sensorial. Y se relaciona, por ejemplo, en el contexto de tráfico, cuando una especie es cazada porque alguien está interesado en la piel o en la textura de la piel. Entonces, el deseo de consumo de carne silvestre también era una motivación. En segundo lugar, la gente mencionó la motivación funcional, que es lo que conocemos generalmente como cacería de subsistencia en mayor medida. Entonces, la cacería de subsistencia es llevada a cabo por comunidades indígenas, pero también es llevada a cabo por comunidades rurales que se encuentran alrededor de las áreas protegidas. En menor medida, dentro de las motivaciones funcionales, se mencionó la cacería con fines medicinales, por ejemplo, la creencia de que la carne silvestre provee una fuente de fortaleza o que te hace mejor o más fuerte. En las diapositivas pueden ver la definición
de la tipología y abajo, en comillas, algunas de las respuestas de las entrevistas. En tercer lugar, la gente mencionó, pero ya muy poco, motivaciones financieras. Esta categoría tenía dos subcategorías, ganancia inmediata y ganancia a largo plazo. Todas las personas que mencionaron motivación financiera mencionaron que es una motivación inmediata, es decir, el deseo de generar dinero rápido. Por ejemplo, vender carne a cambio de alguna tecnología, un celular o ropa o algún servicio rápido. Entonces es más bien como un trueque. Y luego tenemos esta categoría que la agregué, eh, que es la de retaliación, donde la gente mencionó que la cacería era por el conflicto, en algunos casos de humano vía silvestre con jaguares y en algunos casos también con los pecarís. Hay que tener en cuenta que mis entrevistas y mi investigación era en el contexto de áreas protegidas. Entonces, si esta misma entrevista se hace en estancias o ranchos, yo creo que esta motivación va a ser la principal. Pero como es en el contexto de áreas protegidas, entonces la gente pensaba más en cuando las áreas protegidas están rodeadas de estancias. Y también la gente mencionó que la cacería de retaliación era por miedo, de miedo a que un animal genere daño a la familia o a alguna mascota o, por ejemplo, a gallinas o a ovejas. Y en último lugar, una de las motivaciones que a mí me fue un poco más difícil discernir porque es una motivación que es como que trasciende a todos, es la motivación social, que es una motivación del deseo de fortalecer relaciones sociales. Por ejemplo, cuando uno dice que casa para llevar algo, Asunción en este caso, ¿verdad? Para compartir con los amigos. Es muy común que alguien que viaja al Chaco traiga carne silvestre a su casa, en este caso la gente me mencionaba Asunción o a otras ciudades grandes, para compartir algo del monte. También es muy común que cuando uno visita el Chaco sea agasajado o sea recibido con algo especial. Y ese algo especial puede ser un asado de carne silvestre. Entonces, eso es una motivación social. Pero esta motivación puede estar detrás de varias de las que mencioné anteriormente. Entonces, las entrevistas también incluyeron la percepción de qué especies son las más cazadas. Yo tenía 10 especies que pedí que hagan un ranking y el top 3 de las especies son el guasubirá, se le dice en Paraguay, que es el Mazama guasubira, el pecarí de labiado, el Tayasu pecarí, y el pecarí de collar, que es el Dicotil tayacú. En cuarto lugar está el pecarí chaqueño, que es el endémico del Chaco. Entonces, según las personas que entrevisté, estas son las más cazadas. Entonces, en un siguiente paso, mi interés era entender por qué estas especies son tan vulnerables a las cacerías, qué hace que estas especies sean de preferencia para los cazadores según la perspectiva de estas personas. Entonces, para esto es donde usé un marco teórico de criminología que se llama iPoached. Básicamente lo que hace es tratar de entender dimensiones de las especies y estas dimensiones están relacionadas a diferentes características. Por ejemplo, si las especies están en demanda, es decir, si tienen algún valor ecológico, económico o simbólico, si son consideradas pasivas, es decir, si las especies son fáciles de inmovilizar o son fáciles de cazar, si son obtenibles, eso significa si son fáciles de acceder o si son consideradas abundantes. Si estas especies son consideradas multipropósito, es decir, una especie se puede utilizar para muchas cosas. Si son conflictivas, si generan algún tipo de conflicto, si son fáciles de ocultar, por ejemplo, si son chicas y se pueden meter en un freezer o una conservadora. Si son fáciles de extraer de la naturaleza, ya sea porque hay poca protección, em, porque nadie controla.
y si son fáciles de ubicar en los mercados o fáciles digamos, de desentenderse de esas especies. Esto principalmente está relacionado al tráfico. Cuando hablamos de que sacamos una especie y tenemos un mercado cerca, entonces ya como que la extraemos y rápidamente nos deshacemos de la especie porque la ubicamos en un mercado. Entonces las entrevistas lo que buscaban es discernir cuáles son las características que tienen estas tres especies basado en estas dimensiones. Y mis resultados mostraron que las tres especies tienen básicamente cuatro dimensiones que fueron las mencionadas con mayor frecuencia. Todas estas tres especies son consideradas, están en demanda, es decir, tienen un valor ecológico o cultural muy importante, son fáciles de obtener, son consideradas pasivas o no representan un peligro y se pueden utilizar para muchas cosas. Sí, hay ciertas particularidades para cada especie, por ejemplo, para el Great Brocket, para el Wazoo, decían que era fácil de ocultar porque es un tipo de carne, una especie relativamente mediana a chica, que uno puede cortarla bien y entra en una conservadora. Pero bueno, generalmente estas cuatro dimensiones fueron características de las especies. Aquí hay algunos ejemplos de las respuestas para estas dimensiones. Entonces, alejándonos un poco de las dimensiones, yo quería conocer de estas especies, estas personas que toman decisiones, ¿qué piensan que está pasando con estas especies? ¿Creen que en los últimos 10 años las poblaciones de estas especies han aumentado, han ido decreciendo o se han mantenido estables? Y lo interesante es que no hubo un consenso entre las respuestas. Es decir, tuve personas que me dijeron que aumentaban, tuve personas que me dijeron que disminuía y tuve personas que me decían que estaban estables. Entonces, interesantemente, no hay un consenso para la tendencia poblacional de estas especies para la gente que toma decisiones en las áreas protegidas. Sí, si miramos a nivel de comunidad, cuando yo preguntaba, los mamíferos en general en el Chaco, ¿usted cree que están aumentando, decreciendo o se han mantenido estable a lo largo de los años? La mayoría respondió que está en declive. Entonces ahí sí hay un consenso, pero no para las especies más cazadas. También pregunté acerca de la frecuencia de la cacería, cuál es su percepción de lo que está pasando en las áreas protegidas. Este es un resumen de las tres áreas protegidas y en general la mayoría de las personas piensa que la cacería es frecuente, es decir, que ocurre al menos de 6 a 10 veces al mes. Em, y tenía también una respuesta que decía que la cacería no ocurre nunca. Y cuando hablamos de tendencia, la mayoría pensaba que la cacería en los últimos 10 años ha aumentado en las áreas protegidas. Entonces, para este capítulo, básicamente lo que pude documentar es que las armas de fuego son el principal método de cacería, que las motivaciones para la cacería son generalmente y en su mayoría experienciales, decir, relacionadas con cacería deportiva, el deseo de consumir carne silvestre, que hay tres especies que son consideradas las más cazadas. Estas especies son percibidas como abundantes, fáciles de encontrar, no representan un peligro, se pueden utilizar para algunas cosas. Hay poco consenso en cuanto a la tendencia poblacional de estas especies y se considera que la cacería es frecuente y ha ido aumentando en los últimos años. Entonces, teniendo en cuenta esto, y partiendo del hecho de que la cacería en el Chaco de Paraguay está llevada a cabo principalmente por armas de fuego, mi segundo capítulo se basaba ya más concretamente en cuantificar la presión de cacería en el Chaco. Para esto utilicé el monitoreo acústico. Entonces, mi interés era cuantificar la actividad de cacería, identificar patrones temporales y espaciales dentro de las áreas protegidas y evaluar si hay algunas características del paisaje que puedan predecir lo que yo estaba viendo en cuanto a cacería.
Para que tengan una idea de del uso de los monitores acústicos, la mayoría de los estudios son en África o en Asia. Hay algunos estudios en Belice. Solo hay un estudio publicado en el Bosque Atlántico de Argentina con monitores acústicos para cacería. Y hay un trabajo en proceso para el bosque eh, eh, chiquitano y el bosque chaqueño argentino que está en proceso. Entonces, yo unos grabadores que se llaman AudioMoth, que son muy chiquititos, y los configuré para que operen de 6 de la mañana a 6 de la tarde durante la temporada seca. Muestré en el año 2022 en un parque nacional y en el año 2023 en otro parque nacional. Coloqué los monitores en árboles aproximadamente a 2 metros del suelo y antes de realizar el trabajo de campo hice un test para determinar la distancia a la cual los monitores pueden detectar disparos. Esta distancia es aproximadamente 1,5 kilómetros a 2, dependiendo del tipo de arma de fuego y dependiendo un poco del paisaje y las condiciones climáticas del día. Entonces, tuve un esfuerzo de aproximadamente un mes de muestreo en cada área protegida. Y como yo muestreaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde, uno puede calcular cuánto tiempo va a durar el monitor acústico. Entonces, haciendo cálculos, cada monitor duraba aproximadamente 15 a 20 días. Entonces, para extender la cantidad de días, yo tenía dos monitores. Uno que empezaba a funcionar el día que lo instalaba e hice un cálculo de cuándo ese monitor se iba a acabar, o la pila o la tarjeta de memoria. Entonces, perdón, el segundo monitor estaba configurado, dormía hasta el día potencial que se acababa el primer monitor y se despertaba y seguía grabando. Algunas veces funcionó, algunas veces no. Algunas veces no se despertó y bueno, entonces por eso varían un poco la cantidad de días de muestreo. Para detectar los disparos en las grabaciones, trabajé con un colega argentino, el que trabajó en este trabajo, en este estudio en el Bosque Atlántico, y él me ayudó a generar un algoritmo para detectar estos disparos. Em, la forma en la que uno lo hace es pasa los archivos por la grabación que suenan eh, como disparos de acuerdo a ciertos parámetros. Esto generaba obviamente muchos falsos positivos. Lo que ustedes ven en la imagen es lo que sería un positivo verdadero, un disparo, y también ven cómo se ve un picoteo de un carpintero. Entonces, muy parecido. Entonces, el trabajo arduo realmente es escuchar todos estos falsos, lo que vas tirando el filtro y determinar qué es o no un disparo. Un set final de positivos, lo que yo hice fue validar con el mismo experto que generó el algoritmo. Entonces, él, que también es un ornitólogo, me ayudaba a decir, no, esto es un disparo, no, esto es un ave, esto es un camión, lo que sea. En algunos casos se puede identificar el tipo de arma de fuego. Em, Para los modelos utilicé modelos lineales para predecir o para modelar la intensidad de cacería en relación a variables predictoras, que en mi caso era distancia a asentamientos, distancia a caminos públicos o a cualquier otro camino, distancia a los puestos de control y también tenía frecuencias de especies que fueron obtenidas de cámaras trampa que las tenía en campo. Solo para contexto, les quiero mencionar que los caminos son de tierra, se ven más o menos como en la foto. Tenemos caminos secundarios, lo que yo llamo secundarios o privados, que son caminos alrededor de las áreas protegidas que eh, no son tan utilizados como, o necesitas permiso para ingresar.
no había patrullaje y los asentamientos humanos son pequeños, no son ciudades, son pequeños asentamientos comerciales, eh, puestos militares o comunidades indígenas. Entonces, en cuanto a los resultados, en una de las áreas protegidas, que se llama Teniente Enciso, el 75% de mis sitios tenía al menos un evento de cacería. Como pueden ver en el mapa, la magnitud de la cantidad de eventos de cacería está dada por los circulitos. Y para Defensores del Chaco, que es el otro parque, el 53% de mis sitios estaban al menos con un evento de cacería. En total, para los dos parques tuve 72 disparos, es decir, más de un disparo por día, considerando mi tiempo de muestreo. También puedes tener un patrón temporal, como muestré de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, como pueden ver, hay actividad de cacería en todo momento, pero hay picos de cacería de 6 a 9 aproximadamente y a la tarde otra vez de 4 a 6 de la tarde. Estas distribuciones fueron similares en ambos parques. Lo que se muestra acá es juntando dos parques. Y cuando hablamos de los modelos, el mejor modelo em, em, incluía variables que están relacionadas con la distancia a caminos públicos y la distancia a asentamientos. Entonces, como ustedes pueden ver, la distancia negativa, el efecto negativo de la distancia de caminos y el positivo de los asentamientos. Esto significa que los disparos eran más frecuentes cerca de caminos públicos y eran más frecuentes en áreas más remotas, lejos de los asentamientos. Entonces, de este capítulo te- tenemos que la cacería está ampliamente distribuida de manera espacial en las áreas protegidas. Ocurre durante el día, durante todo de 6 a 6 de la tarde, pero tiene picos de actividad. Es más común cerca de caminos públicos y lejos de los asentamientos. Hay algunos clusters de actividad de cacería cerca de caminos secundarios y cerca de puestos de guardaparques. Pero eso no debe tomarse, o sea, eso, si bien eso no sale en los modelos, no, en el caso de manejo es algo importante para tomar decisiones. Y entonces mi último capítulo estaba relacionado a usar esta información directa de cacería y tratar de vincularlo un poco con el efecto que pueda llegar a tener en la fauna más vulnerable, que son los mamíferos. Entonces mi objetivo era cuantificar si hay algún solapamiento temporal entre la actividad de cacería y la actividad de las especies más cazadas, si hay alguna influencia de la cacería y otras amenazas en la riqueza y en la detección de estas especies. Y también, como había hecho entrevistas, quería comparar un poco la percepción de la abundancia de estas especies con datos de cámaras trampa. Entonces utilicé, como les mencioné, cámaras trampa que estuvieron colocadas cerca de los monitores acústicos. Muestré con cámaras en ambos parques y tuve en promedio 75 a 77 días de muestreo. em, Tenía un coeficiente de superposición donde ese coeficiente me ayudaba a saber, es un índice que varía de 0 a 1, donde 0 es que no hay solapamiento y 1 hay solapamiento completo. Entonces yo podía tener registros independientes de especies, por ejemplo, de un pecarí, cuánto se solapa con los registros de cacería. Entonces, para eso tenía este coeficiente de superposición. Y para ver los efectos, si hay un efecto en la riqueza,
utilicé modelos lineales generalizados. Mis variables predictoras en este caso eran solamente tres, que eran distancia a caminos públicos, distancia a parches de deforestación y la actividad de cacería, que es la que estaba derivada de los datos acústicos. Estos son los resultados para el solapamiento temporal. Tengo la cantidad de registros que tenía del Guazú, del Mazama Guazubira, es súper alta. Mis registros eran independientes en el sentido de que eran cada hora. Entonces, 696 registros del Guazú y tenía por lo tanto un solapamiento alto entre el Guazú y la actividad de cacería. Después uno moderado a alto con el pecarí de collar y con el pecarí labiado bajo, pero hay que tener en cuenta que solamente tuve 10 registros independientes de este pecarí. Muy poco para que este estimativo sea reliable. Con respecto a la percepción de abundancia y a lo que tenía las cámaras trampa, es interesante porque hay especies que son consideradas abundantes en general, como el Masama guasubira. Em, y tengo acá los índices de abundancia relativa em, que son bastante consistentes con otros estudios y consistentes también con la región. Pero para mí acá lo más importante es cómo la gente percibe al pecarí labiado y al pecarí de collar. Por lo general, piensa que estas especies son muy abundantes, pero ustedes ven y conocen seguramente la biología de estas especies, tienen una abundancia bastante baja y estas abundancias son parecidas a otros estudios en la región. Entonces, realmente esa percepción de abundancia, ¿de dónde viene? Puede venir del hecho de que cuando uno ve pecarís, ve piaras muy grandes, 30 a veces 50 individuos. Em, entonces, generalmente uno piensa que hay un montón, pero puede ser que eso sea la única piara que hay en kilómetros. Entonces, es importante conocer cómo percibe la gente, especialmente la gente que toma decisiones con respecto a planes de conservación de estas especies. Y por último, uno de los resultados más, digamos, importantes de este capítulo son los modelos, donde para mamíferos medianos y grandes, teniendo en cuenta riqueza de especies, tenía que mi mejor modelo incluía una interacción, la interacción cacería y distancia a caminos públicos. Entonces, este resultado mostraba que los impactos de la cacería se intensifican a medida que nos alejamos de los caminos, cuando hablamos de riqueza de especies. Entonces, en otras palabras, áreas con limitado acceso o lejos de caminos públicos tienen una menor riqueza cuando hay actividad de cacería presente. Em, entonces, a eso me refiero cuando hablo de una interacción entre estas dos amenazas. Entonces, con respecto a este capítulo, lo más importante es que hay un alto solapamiento entre la actividad de cacería y la actividad de dos especies, el Masama guasubira y el pecarí de collar. La combinación de la distancia de caminos públicos y la presión de cacería es más grave a la riqueza de especies que estos factores solos. También quiero mencionar que las áreas remotas, lo que yo llamo remoto en este contexto, em, no significa que no se puede acceder, significa que es menos accesible a por infraestructura pública, digamos, pero se pueden acceder a través de caminos secundarios. Este patrón puede significar muchas cosas, entre ellos, em, puede significar que las especies que se están cazando em, sean diferentes a las que se cazan cerca de los caminos públicos. Mientras uno se adentra más al parque, a lo mejor puede ver
la riqueza de especies puede ser diferente de otras especies, entonces caza de manera diferente. También esos caminos son menos concurridos, entonces hay menos posibilidad de que alguien te vea cazando, entonces puedes tener más tiempo para esperar y por lo tanto puedes cazar diferente. Em, las personas a quienes entrevisté generalmente consideraron que las tres especies son abundantes, a pesar de ser consideradas las más cazadas. Y hay algunos desfasajes en estimaciones de abundancia relativa con las percepciones en los pecaríes. Y básicamente como mi tesis estuvo enmarcada en realizar recomendaciones para manejo y para conservación, entonces en mis conclusiones básicamente iban encaminadas a eso. Este estudio fue el primero en documentar la cacería basada en armas en las áreas protegidas del Chaco de Paraguay. Confirmó la presencia de este tipo de cacería en las áreas protegidas que es frecuente cerca de caminos públicos y lejos de asentamientos. Tenemos también el tema de las motivaciones y el deseo de consumo de carne silvestre y de cacería deportiva. Las tres especies que son percibidas como las más cazadas. ¿Por qué estas especies se cazan? Y por último, la combinación de el acceso y la cacería en la riqueza de especies. Y con respecto estas son solo algunas de las recomendaciones que hago en el documento, pero bueno, mirando un poco al manejo de las áreas protegidas, es el monitoreo estratégico de la cacería, puede ser durante horas claves, también durante todo el año, yo muestré solo en la época seca y sería bueno también mostrar en otras épocas del año para ver si hay variaciones y qué tipo de variaciones puede haber estudios demográficos de estas especies más cazadas, que generalmente no son las que se monitorean porque no son, a excepción del pecarí labiado, especies en peligro. Y algo muy importante que no se ve mucho en este tipo de investigación es combinar una parte, digamos, social con estudios ecológicos, en este caso las entrevistas. Sería fundamental que se entreviste a los cazadores, yo no tuve la oportunidad de hacerlo y que se realice este estudio de motivaciones a través de los años para ver si las motivaciones cambian o si em, las preferencias de las especies también cambian a través de los años a medida que va cambiando el paisaje. También es importante en este contexto entender de por qué se hace la cacería ilegal, por qué la gente no cumple con la ley de caza. Entonces, esas son todas dimensiones que quedan pendientes aún como algo a hacer. Y bueno, con eso tengo muchas personas a quienes agradecer, muchas fuentes de financiamiento y colaboradores. Y bueno, eso es todo, así que voy a tomar este momento para responder cualquiera de sus preguntas. Muchas Muy, gracias, Viviana.